todos y bienvenidos a Cesar y la tecnología, pasión por el audio hi-fi. No olvides suscribirte y activar la campanita. Hola y bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una marca que es, casi una leyenda en el audio de alta gama. Acouphase Laboratories Inc. de Japón. Hola. Sí, una marca icónica sin duda. Tenemos acá un análisis súper detallado que recorre su historia, sus tecnologías, cómo la ven los audiófilos. Exacto. La idea es entender qué la hace tan especial, ¿no? ¿Cuál es esa filosofía detrás y por qué se habla de ella como un legado? Totalmente. Es que Acouphase es un pilar del high-end japonés. Y su reputación no viene del marketing ruidoso, ¿eh? No, claro. Viene de décadas de ingeniería pura, de una calidad de fabricación que, la verdad, impresiona. Su lema, ese de enriquecer la vida a través de la tecnología, no es solo una frase bonita. Se nota que lo viven. Sí, realmente parece que impregna todo. No te venden solo aparatos, te venden una forma de entender el sonido. Muy bien. Bueno, entremos en materia entonces. La historia arranca como Ken Sonic Laboratory, Inc. ¿Cuándo fue eso? En junio de 1972. Y ojo, los fundadores eran los hermanos Nakaichi y Hiro Kasuga. Los de Trío Kenwood. Exacto. Nombres ya consagrados. Pero parece que no estaban contentos, con cómo iba la industria. La producción masiva. Justamente, mucha producción en masa. Y ellos querían otra cosa. Audio sin compromisos. La máxima fidelidad posible. Y para eso juntaron un buen equipo, me imagino. Un equipazo. Ingenieros de primer nivel, gente con la misma visión que venían de pesos pesados. Kenwood, Marantz, Luxman. Nada menos. La idea era clara. Poquitas unidades, pero excepcionales. Apuntando a ser los mejores del mundo. Y un dato interesante. A ver. Kenwood mantuvo una participación en Ken Sonic hasta mediados de los 90. Ah, mira vos. Y eso explica algunas cosas. Podría explicar ciertas similitudes al principio, sí. Algunos botones, perillas. Hay quienes dicen incluso que ingenieros de Acouphase colaboraron en la última gran serie de Kenwood. ¡Qué conexión! Pocos la conocen, seguro. ¿Y el nombre, Acouphase, de dónde sale? Es una combinación muy pensada. Acou, rate, preciso, y face, fase. Ah, claro. Resume perfectamente su obsesión, máxima precisión y fidelidad de fase en la señal. Algo crítico para que suene real. Tiene todo el sentido. Empezaron humildemente, ¿no? Sí, en la casa de Jiro Kasuga, en Tokio. Pero el éxito llegó rápido. En 1973 ya se mudaron a Yokohama a unas instalaciones nuevas. Y ahí siguen hoy. Y ese 73 fue clave. Lanzaron sus primeros productos. El Ampli P300, el Pre S200. Y el sintonizador T100. ¿Y qué tal los recibieron? Fue un bombazo. La crítica, los audiófilos. Todos impresionados. No solo por cómo sonaba, que era impecable. Y no por la construcción, imagino. Exacto. Una solidez, una calidad que se sentía. El P300 se llevó el Gold Prize en el Japan Compo Grand Prix de ese año. Para muchos, ahí nació el verdadero high-end japonés. Fue como decir, acá estamos. Un comienzo soñado, la verdad. Y para consolidar todo, en el 82 ya cambian el nombre a Acouphase Laboratory Inc. Así es. Pero más allá de nombres y premios, lo que define a Acouphase parece ser su filosofía de trabajo. Casi una doctrina. Totalmente. Ese lema de enriquecer la vida no es solo palabrerío, se traduce en principios súper estrictos. Por ejemplo, lo que llaman restricción deliberada. O sea, no quieren crecer por crecer. Mantienen una plantilla estable, pequeña para lo que son, 70, 80 personas. pocos pero buenos, digamos. Pocos, pero excepcionalmente talentosos, dicen ellos. Y producen poco, unas 5,000 unidades al año nomás. ¿Tan pocas? Sí, y eso les permite un control de calidad, casi artesanal, exhaustivo. Eso explica la longevidad de los diseños. No andan cambiando cada rato. Esa estética, ¿no? La placa dorada, los búmetros. Es icónica, atemporal, no siguen modas. Y además, una gestión financiera súper conservadora. ¿En qué sentido? Libres de deudas, mucho capital propio. Buscan independencia total del mercado, que fue una razón por la que se fueron de Kenwood justamente. Querían tomar decisiones basadas solo en calidad, no en ventas trimestrales. Exacto. Pura ingeniería y calidad. Suena genial, pero ¿esa filosofía tan conservadora no los puede hacer un poco lentos? ¿Frente a otros más grandes, más ágiles? Es una buena pregunta.
Desde afuera podría parecer una debilidad, pero ellos lo ven al revés, como su mayor fortaleza. ¿Por qué? Porque esa filosofía es la raíz de su fiabilidad legendaria, de su valor a largo plazo. Diseñan para que dure décadas, no una temporada. ¿Facilitan las reparaciones? Leí por ahí. Y lo más importante, guardan piezas para modelos viejísimos. Eso genera una lealtad increíble. Hay gente con equipos AcuFace de los 70 que andan perfecto hoy. Es la antiobsolescencia programada. Totalmente. Es otro mundo. Impresionante esa dedicación a que las cosas duren. Bueno, vayamos al corazón técnico. Acá se pone bueno. La reputación se basa en ingeniería rigurosa, tecnologías propias. Y la más famosa quizás sea el control de volumen, el AVA. ¿Qué tiene? El AVA. El AcuFace Analog Varigain Amplifier. Es revolucionario, porque replantea totalmente cómo ajustas el volumen. ¿Cómo es eso? Los potenciómetros de siempre, ¿qué problema tienen? Los potenciómetros, incluso los mejores, meten una resistencia variable en la ruta de la señal. Y eso sutilmente puede afectar la impedancia, la relación señal-ruido, el balance entre canales a distintos volúmenes. Detalles que importan en high-end. Claro. Y AAVA elimina eso de raíz. ¿Y cómo lo hace? Suena complicado. La idea es brillante. En vez de atenuar la señal con una resistencia, AAVA primero convierte el voltaje de la señal en corriente. Ajá. Luego, usa un montón de interruptores electrónicos controlados por la perilla de volumen que seleccionan distintas combinaciones de esas corrientes. Son 65.536 pasos discretos. ¡Wow! Y al final, esa corriente resultante se convierte de nuevo a voltaje. Lo clave es que la música nunca pasa por un potenciómetro. Y todo en analógico. Todo analógico, cero conversión digital ahí. ¡Fascinante! Entonces, la gran ventaja es la pureza. La señal intacta sin importar si está bajito o fuerte. Exactamente. La relación señal-ruido, la respuesta en frecuencia, el balance entre canales, todo se mantiene constante. Se van los problemas de ruido del pote, el crosstalk. Es una solución súper purista, muy AcuFace. Llevar la filosofía al extremo. Sí, mucho más allá de lo que otros considerarían práctico o necesario. Y esto evolucionó, ¿no? Leí algo de Balanced AAVA. Correcto. En los preamplificadores top, como el C2900 o el C3900 del aniversario, usan Balanced AAVA. Esencialmente duplican todo el circuito AAVA por canal. Uno para cada fase de la señal balanceada. Exacto. Uno para la fase positiva, otro para la negativa. Esto permite una ruta de señal totalmente balanceada de punta a punta. Y eso mejora todavía más el rechazo de ruido, la pureza. Impresionante lo del AVA, pero la amplificación es más que eso. ¿Qué otras tecnologías son clave en el sonido AcuFace? Hay varias importantes. Una es usar una topología de amplificador de instrumentación en las entradas. ¿Eso qué hace? Es una configuración diferencial balanceada muy buena para rechazar ruido externo, el famoso ruido en modo común, y además iguala las impedancias de entrada. El resultado, señal más limpia y estable desde el vamos. Bien. ¿Algo más? También usan realimentación de corriente, current feedback. Es conocida por su excelente respuesta en altas frecuencias, su velocidad. Se traduce en transitorios precisos, un sonido ágil. Mencionaste también algo llamado MCS Plus. Sí, el MCS Plus, Multiple Circuit Summing Up. Otra idea ingeniosa. Conectan varios circuitos idénticos en paralelo. ¿Y eso para qué? La señal útil, la música, se suma coherentemente. Pero el ruido y la distorsión, que son aleatorios en cada circuito, tienden a cancelarse al sumarse. Es una forma inteligente de bajar el piso de ruido y la distorsión. ¡Qué dedicación a la pureza analógica! Pero vivimos en un mundo digital. ¿Cómo trasladan esa obsesión a sus DACs, por ejemplo? Con la misma meticulosidad. Tienen historia en digital desde los 80s, ¿eh? Su principio clave acá es el MDS, Multiple Delta Sigma, y sus versiones mejoradas, MDS Plus y MDS Plus Plus. ¿Y la lógica es parecida al MCS Plus? Sí, muy parecida. Usan múltiples chips DAC en paralelo por canal. Es como si varios expertos revisaran un mismo cálculo. La respuesta correcta se refuerza y los errores se promedian. Exacto. La señal útil se multiplica por el número de DACs.
pero el ruido y los errores aleatorios solo aumentan por la raíz cuadrada de ese número. Ah, la estadística ayuda. Claro, el resultado neto es una mejora grande en señal ruido, rango dinámico, distorsión, linealidad. Modelos como el DAC DC1000 usan 8 DACs por canal. Una locura. Y para SAC tienen una variante, MDSD, que aplica una lógica similar para filtrar el ruido propio del formato DSD. Y supongo que nada de esto sirve si la fuente de alimentación no está a la altura. Fundamental. Es la base de todo. Usan transformadores toroidales gigantes sobredimensionados, hechos por ellos o bajo especificaciones súper estrictas. Y bancos enormes de capacitores de filtrado de alta calidad, hechos a medida. Buscan fuentes de alimentación súper estables, de baja impedancia, que entreguen corriente a lo bestia y al instante. Clave para controlar parlantes difíciles y para la dinámica, ¿no? Exacto. Para que la música suene sin esfuerzo, sin compresión. Y también tienen esos acondicionadores de energía externos. ¿Son necesarios? Bueno, no son simples filtros, son regeneradores activos, como el PS55 o el PS1250. Regeneradores. ¿Sí? Generan internamente una onda sinusoidal perfecta, la comparan con la corriente de la pared y corrigen la onda de entrada para entregar una corriente alterna casi perfecta a los equipos. ¡Wow! ¿Y se nota la diferencia? Muchos usuarios dicen que sí, que la mejora es audible, especialmente en sistemas muy resolutivos o donde la red eléctrica no es muy buena. Es otro ejemplo de buscar pureza desde el origen. Y no podemos dejar de lado lo físico. La construcción es casi un fetiche para los fans. Es que es parte de la ingeniería, no es solo facha. Chasis ultrarrígidos para controlar vibraciones, esas placas frontales de aluminio macizo. ¿Usan materiales especiales? Sí, como esos pies aislantes de hierro fundido, con alto carbono para amortiguar vibraciones. Y en los transportes de sedes, CD, los mecanismos son, bueno, obras de ingeniería. ¿Cómo qué? Centro de gravedad bajo, puertas de aleación de aluminio enormes, sistemas flotantes con amortiguadores viscosos para aislar el láser. Hasta la bandeja del disco es de aluminio extruido para que salga suave y silenciosa. Es una atención al detalle casi obsesiva. Sí, fanática. Viéndolo así, queda claro que es un enfoque de ingeniería total. Todo apunta a la pureza de la señal. Precisamente, es como una cadena de pureza. Señal limpia al entrar, amp de instrumentación, ajustarla sin dañarla, ABA, amplificarla sin esfuerzo, fuentes robustas. Y si es digital, convertirla con el mínimo error MDS-MDS. Todo conectado. Hemos visto la ingeniería puertas adentro. Pero, ¿cómo se ve eso en los productos que la gente compra? Veamos la gama. Los integrados son la puerta de entrada, ¿no? Sí, suelen serlo. Tienen dos líneas principales. La clase A pura, como el E700 o el nuevo E800S. Esos son muy queridos por los puristas. ¿Por qué? ¿Qué tienen de especial? Operan siempre en clase A. Eso se asocia a mucha riqueza, calidez, refinamiento, detalle. La potencia en el papel parece modesta. Ponele 50 watts, el E800S. Ajá. Pero son famosos porque duplican esa potencia si baja la impedancia del parlante. Tienen un control sorprendente. Y la otra línea es clase AB. Correcto. Como el E4000 o el E5000. Esos dan mucha más potencia. El E5000 da 240 watts, a 8 ohms. Más músculo. Sí, una presentación más dinámica, potente. Aunque algunos dicen que sonan un poco más neutros, quizás menos dulces que los clase A. Y para los que buscan lo máximo, están los componentes separados, previos y etapas. Ahí es donde Acufase pone toda la carne en el asador. Previos como el C2900 o el C3900 usan lo último de Balanced AAV, construcción dual mono super extrema. Y las etapas de potencia deben ser bestiales. Lo son. Tenés estéreo clase AB como el P7500 con 300 watts, estéreo clase A refinadas como la A80 de 65 watts o los monobloques clase A a 300 de 125 watts. Todas con fuentes gigantes y factores de amortiguación altísimos para controlar lo que sea. Y en fuentes, siguen firmes con el disco físico, ¿no? A contramano de la tendencia. Totalmente. Tienen una historia larga validando primero el CD y después el SACD, muchas veces con sistemas de 2 cajas, transporte y DAC separados, que eran referencia. Y siguen con eso. Sí,
Hoy tenés reproductores integrados AAC-CD de altísimo nivel como el DP570 o DP770, y el sistema insignia sigue siendo de 2 cajas, transporte DP1000 y DAC DC1000. Es una declaración de principios sobre la calidad del disco, en plena era del streaming. Tal cual, creen en la longevidad y calidad del formato físico bien hecho. Interesante también la modularidad que tienen algunos equipos. Sí, eso está bueno. Muchos integrados y previos tienen ranuras atrás para meter tarjetas opcionales. ¿Cómo qué tarjetas? Lo más común son módulos DAC, como el DAC 60, o etapas de fono, como la AD60. Te da flexibilidad. Claro, adaptas el equipo a lo que necesitas. Y te da cierta protección contra la obsolescencia. Puedes actualizar una parte sin cambiar todo. Hablemos ahora de cómo los ve el mercado. ¿Qué dice la prensa especializada? Revistas como Stereophile, The Absolute Sound. El consenso es súper positivo. Lleva décadas así. Los elogios a la calidad de construcción son constantes. Legendaria, fanática, como un tanque. ¿Y del sonido? Coinciden mucho. Refinado, transparente, detallado, muy musical. No lo pintan ni muy cálido ni muy frío, sino natural, elegante. Que no cansa, que te mete directo en el corazón de la música. Suena bien. Stereophile siempre destaca la entrega de potencia real, que suele superar lo que dicen las especificaciones, y el sonido seductor, sobre todo en clase A. Hi-Fi Plus dice que tienen la capacidad de desaparecer, de dejar de solo con la música. ¿Y la gente común? Los usuarios en los foros, ¿qué dicen? Ahí la cosa suele ser más terrenal. Totalmente. Un tema que salta siempre es el precio, sobre todo fuera de Japón. Claro, los márgenes de importación. Sí. Se habla mucho de eso, de si conviene importar directo, aunque te compliques con el volcaje, la garantía. Pero ojo, incluso criticando el precio, casi todos confirman la fiabilidad legendaria. Sí. Abundan las historias de equipos con 20, 30 años andando perfecto. Y esa política de AcuFace de reparar casi todo, no importa cuándo se fabricó, eso genera una confianza enorme. ¿Algún otro debate típico entre usuarios? El clásico. Clase A versus clase AB. Muchos ven la clase A como el sonido AcuFace puro. Cálido, dulce, envolvente. ¿Y la clase AB? Más neutral, potente, quizás un poco más seca o austera para algunos. También está la visión de sitios como Audio Science Review, ASR, que miden todo. ¿Y qué dicen las mediciones? Reconocen la ingeniería y construcción espectaculares. Pero a veces, sus mediciones muestran que, aunque el rendimiento es muy bueno, no siempre está en la cima absoluta en ciertos parámetros técnicos. Los compara un poco con Macintosh, en el sentido de que la marca, la estética, el lujo, juegan un papel importante junto con el rendimiento. Entiendo. Entonces, si intentamos resumir, existe un sonido AcuFace. ¿Cómo lo describiríamos? Yo diría que no es tanto una coloración impuesta. Es más bien el resultado que se oye de esa búsqueda incansable de pureza por la ingeniería. ¿Y cómo suena esa pureza? Los adjetivos que más se repiten son transparente, refinado, detallado, neutro pero con una leve tendencia a la calidez. Sin esfuerzo, nunca cansador, muy musical. Se habla mucho de ese fondo negro, silencioso, de donde brotan los detalles naturalmente. Con el matiz de la clase A más texturada y la AB más dinámica. Exacto. La clase A quizás con más densidad, riqueza. La AB con más énfasis en la dinámica, el control. Y para cerrar la percepción, ¿cómo se manejan en lo digital? No se los ve mucho en redes. Su enfoque es, bueno, el de siempre, conservador, tradicional. Su vidriera principal es la web oficial, acuface.com, que es muy completa, eso sí, detalles de productos, documentos técnicos, hasta un museo virtual. ¿Y redes sociales? Tienen un canal de YouTube, pero no le dan mucha bola. Y en Facebook, Instagram, presencia oficial activa casi nula. Delegan en distribuidores y usuarios. Sí, gran parte de la comunicación y la comunidad se arma en las tiendas, los distribuidores y sobre todo en los foros, en las discusiones de los propios usuarios. Bien, hagamos un balance final. Si resumimos las grandes fortalezas de AcuFace, ¿cuáles serían? Yo diría 1. Calidad de construcción y artesanía top. Esa atención al detalle es única. 2. Integridad e innovación en ingeniería. Tecnologías como AVA y MDS que de verdad funcionan. 3. 3. Fiabilidad y soporte a largo plazo. Excepcionales. Esa idea de calidad de herencia. 4. Una firma sonora sofisticada y musical.
que gusta mucho por su equilibrio y porque no cansa. Y 5, alto valor de reventa, consecuencia de todo lo anterior. Perfecto. ¿Y en el otro plato de la balanza? Las consideraciones, los posibles contras. El principal, obvio, la inversión financiera. Son equipos caros, sobre todo fuera de Japón. Claro. Segundo, un set de características a veces conservador. Priorizan lo esencial del sonido sobre funciones de moda como el streaming integrado en todo. Ajá. Tercero, su sonido, tan refinado y elegante, puede no gustarle a todo el mundo. Si buscas algo más heavy, más visceral, quizás no sea tu marca. Y cuarto, Las mediciones. sí, desde la perspectiva de mediciones puras, tipo ASR, se puede argumentar que hay alternativas más baratas que miden igual o incluso mejor en algún parámetro específico. Ahí entra esa paradoja del valor que decías. Exactamente. El contra del precio alto se relativiza con el pro de la fiabilidad, la duración, el soporte. Una Q-Phase de hace 10, 15 años sigue vigente, funciona y no desentona con los nuevos. Eso le da un valor de reventa fuerte. Claro. Y el costo total de propiedad, si lo pensás a décadas vista, puede ser más razonable que equipos que se devalúan o fallan más rápido. Llegamos al cierre. El veredicto final sobre AcuFace Laboratory, Inc. Para mí es mucho más que un fabricante, es una institución. Un ejemplo de cómo triunfar manteniéndose fiel por más de 50 años a una filosofía de ingeniería pura, calidad total e integridad. Se confirma como una marca top para quien busca algo a largo plazo, entonces. Para el audiófilo exigente que valora la sustancia, la fiabilidad y la música por sobre las modas. Totalmente. Es una de las opciones más respetadas y que más satisfacciones da en toda la industria. Sin duda. Estoy de acuerdo. ¿Sí? Y con estas ideas cerramos esta exploración a fondo de AcuFace. Les agradecemos mucho por acompañarnos. Si les pareció interesante o útil, déjenos un me gusta. Sus comentarios siempre suman. Claro. Y si todavía no lo hicieron, suscríbanse para no perderse las próximas exploraciones. Y como último pensamiento, para que se queden reflexionando, en esta época de obsolescencia rapidísima, de ciclos de productos súper cortos, este enfoque de AcuFace en la durabilidad extrema, en reparar, en ciclos largos, ¿es un modelo más sostenible y valioso a largo plazo? Buena pregunta. ¿O es quizás un anacronismo de lujo? Admirable sí, pero un poco desconectado del mercado actual. Interesante para pensar, ¿no? Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.